conoce, es licenciado en alimentos por el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, maestro de nutrición en salud pública, egresado del Instituto Superior Ciencias Médicas de La Habana. Actualmente es subdirector de evaluación y diseño curricular en el Instituto de Estudios Superiores, el ISFRAINET. Cuenta con experiencia docente en el área de la nutrición y de la salud de universidades como la Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nuestra Casa de Estudios. Asistente y ponente en cursos de actualización continua. Ha participado en grupos de investigación y en la realización de proyectos y publicaciones de artículos científicos. Fungió como coordinador de proyectos internacionales y donativos y coordinador de servicios académicos internacionales en la Universidad de Cienfuegos, Cuba. El espacio es suyo, maestro. Podemos dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Agradezco al instituto por esta invitación, lo cual ejerce una presión adicional perteneciendo al grupo de esta gran casa de estudio, especialmente también al doctor Eddie Fernando González Castellano, director que me pidió manejar un tema como este para este simposio, brindándome la oportunidad de hacer un ejercicio académico notable en una temática que resulta ser apasionante, complicada y controversial. Al día de hoy todavía constituye un signo particular la controversia en relación a los compuestos bioactivos, lo que significan desde el punto de vista nutricional y para la salud. Y esto, una vez brindado estos agradecimientos que considero que es muy notable, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Quiero, en principio, partir de algo que siempre tomo en cuenta al momento de analizar cualquier proceso que ocurre en nuestro organismo, es que somos entidades biológicas y desde el punto de vista termodinámico somos sistemas abiertos que intercambiamos materia, energía e información con el entorno. Esto marca todo y nos pone definitivamente en la posición de visualizar cualquier proceso, cualquier cambio, cualquier interacción de los componentes de nuestra estructura corporal está mediado e inferenciado por esta cuestión de intercambiar tanto con nuestro entorno. Entonces, considerando el número notable de estudiantes que hay en esta presentación en el día de hoy, se me hizo muy difícil saltarme directamente a ver hipoglucemiante, que vendría siendo como el punto más pequeño de toda esta cuestión, sin visualizar algunas cuestiones, algunos componentes antes. Quisiera, partiendo de esta situación de que somos sistemas abiertos, pensar de que cualquier cosa que ellos vayan a hacer en nuestro organismo y los procesos, hay que pensarlo dentro de un análisis un poco más complejo, visualizarlo dentro de lo que son los compuestos bioactivos propiamente dicho, que forman parte de nuestros alimentos, que en definitiva los alimentos se integran para constituir nuestra alimentación y el acto particular de tomar lo que es el acto alimentario, visualizar el significado que tienen desde la nutrición y finalmente cerrar con su impacto en nuestra salud. Viendo esto, un poco asumiendo la polisemia característica de las ciencias del ámbito biológico, polisemia se refiere a que uno, con relación a una unidad, una entidad conceptual determinada, podemos encontrar muchas y disímiles definiciones y conceptos distintos. Esto establece la polisemia, un elemento de conocimiento puede ser definido, caracterizado, dependiendo de los investigadores y los académicos de diferentes formas, y esto le infiere una riqueza a la perspectiva de estudio, pero al mismo tiempo le marca una complejidad. Entonces, si buscamos qué son los compuestos bioactivos, vamos a encontrar una enorme cantidad de definiciones. Los compuestos bioactivos se definen como los componentes de los alimentos que influyen en las actividades celulares y fisiológicas, obteniendo, tras su ingesta, un efecto beneficioso para la salud. Esta es una de las definiciones que nosotros podemos encontrar. También hay otra que habla de que lo reconoce como sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en nuestros alimentos, ya sean de manera natural o añadida profesamente. Estamos hablando de cuando nos referimos a preparaciones alimenticias como tal y que desempeñan determinadas funciones dentro de nuestro organismo que pueden promover de manera saludable el crecimiento y el desarrollo y envejecimiento de nuestro cuerpo en las mejores condiciones. Hay otras definiciones adicionales de compuestos bioactivos y me está diciendo que yo puedo
desde el punto de vista conceptual que me va a llevar a determinados métodos de estudio, visualizar los compuestos bioactivos de diferentes visiones y perspectivas. Están dentro de los alimentos. Entonces, ¿qué cosa es un alimento? En definitiva, tengo que también considerar esta definición importante. Como sustancias o productos de cualquier naturaleza que por sus características, aplicaciones, componentes, las formas de preparación y el estado de conservación pueden ser habitualmente consumidos de una manera idónea para la nutrición humana o para servir como fruitivos o productos desde el punto de vista dietético frente a determinadas condiciones de la fisiología humana. Pasa aquí exactamente lo mismo, podemos encontrar distintas definiciones para el término alimento, remarcando este asunto de que no podemos encontrar solo una expresión, una cercanía a esta complejidad, estableciendo nuevamente la polisemia. Lo mismo sucede que una vez visualizando los alimentos, y esto creo que nos trae a este campo que se ha puesto muy relevante en los últimos términos, que es visualizar la funcionalidad que imprimen estos compuestos bioactivos en el contexto de la alimentación humana, y nacen definiciones tan importantes, muy manejadas, muchas veces poco entendidas, como la de alimentos funcionales. Los alimentos funcionales se definen como los productos alimenticios de origen animal o vegetal, incluso de alguna otra naturaleza, que consumidos en cantidades diarias, además de aportar los nutrientes que se espera que aporten, poseen componentes bioactivos que ejercen determinados efectos farmacológicos a través de nuestras funciones fisiológicas o nuestras propiedades de la actividad bioquímica celular. Estas funciones que ejercen los compuestos bioactivos se utilizan comúnmente desde el punto de vista terapéutico para generar determinados efectos beneficiosos en nuestro organismo y que mejoren, en definitiva, el estado de salud o alguna situación particular que tenemos. Este concepto, si se han dado cuenta, viene circulando desde la propia definición de compuestos bioactivos, y creo que hay que considerarlo porque representan un notable núcleo en este tema. Otro concepto de la definición importante son los llamados nutracéuticos, que también están en este entorno de los compuestos activos, considerados como aquellos compuestos que aparecen en los alimentos y que han sido preparados, aislados y presentados en forma farmacéutica, ya sea en forma de cápsulas, de tabletas, destinados específicamente a proporcionar beneficios médicos, beneficios fisiológicos, beneficios bioquímicos que mejoran notablemente nuestra salud, trabajando en el contexto de la prevención, incluso en el tratamiento terapéutico de ciertas enfermedades. Nos damos cuenta que no son definitivamente lo mismo los alimentos funcionales y los compuestos estos nutracéuticos. Dadas las características, los funcionales los encontramos en los alimentos, y esto los estamos esperando desde el punto de vista de una presentación farmacéutica. Estos están más bien en el contexto de los suplementos alimenticios presentados en cápsulas. También encontramos geles, gomas. Hay diferentes formas de preparación, pero no son definitivamente lo mismo. Exigen un proceso de extracción. Nosotros vamos a ver posteriormente en dos elementos conceptuales muy importantes qué significa esto de extraerlo y prepararlo en un modo de presentación que tiene el mayor significado para la alimentación, la nutrición y la salud. Todo esto, tanto los funcionales como los nutracéuticos y la inclusión de los compuestos bioactivos en general, entran en este capítulo tan importante de ingresar desde el entorno de nuestro cuerpo los alimentos, que es la llamada alimentación. Hay veces que se confunden, son procesos muy ligados, muy importantes, pero cada uno tiene sus características particulares, lo que es la alimentación y lo que es la nutrición, se complementan, están integrados, pero hay una manera, de hecho, de establecer determinada frontera para que nosotros podamos analizarlo de manera más peculiar. ¿Qué es la alimentación? En principio es un proceso educable, y esto imprime una señal muy particular a lo que significa incorporar componentes alimenticios en nuestro cuerpo. Es un proceso educable que está constituido por un conjunto de eventos voluntarios y conscientes. Nosotros comemos lo que deseamos, nosotros pensamos en lo que vamos a comer, y que van dirigidos a los procesos de elección, adquisición, preparación e ingestión de los alimentos, y que son fenómenos muy relacionados con procesos socioculturales y económicos que también marcan de manera importante el acto de la alimentación humana, generando cambios notables en lo que significa el estilo de vida en general y lo que significa nuestros hábitos dietéticos, nuestros hábitos de alimentación.
O sea, esto es notable y es importante que ustedes lo recuerden desde ahorita porque es un punto que nosotros retomaremos más adelante. Hay otras definiciones también, hay algunos autores que la visualizan como un proceso psicobiológico complejo, unido por conjuntos de eventos que definen estas cuestiones de selección, preparación, conservación de alimentos. Ahora, ¿qué es en este contexto el acto alimentario? Muchos autores lo visualizan como un proceso eminentemente social. Hay otros que dicen que es un proceso sociobiológico. ¿En qué sentido? Si tenemos la alimentación, que es la visión universal del contexto de los elementos para la alimentación, el acto alimentario es el acto único, específico. El desayuno, la comida, la cena, estas colaciones que nosotros tomamos, las meriendas, como suelen llamar en otras culturas. Un acto alimentario de desayuno del día lunes no tiene que ser exactamente un acto alimentario de desayuno el día jueves. Tenemos alimentos diferentes, incluso consumiendo el mismo alimento, lo preparamos de manera distinta. Nosotros somos distintas personas. El lunes estamos en una circunstancia tras pasar el fin de semana, el jueves estamos un poco pasado de la media semana. Entonces, esto es para referirse al momento específico, al modo particular en que nosotros tomamos alimentos en un punto específico de nuestro recorrido de vida, y esto establece una cercanía muy grande con el concepto universal de la alimentación, pero le da criterio al hecho de tomar los alimentos en un momento específico y particular. También es un término polisémico, tiene varias definiciones, y finalmente llegamos aquí a la nutrición. Nosotros podemos definirla desde el punto de vista científico como ciencia, como la disciplina científica dedicada al estudio de los alimentos, los procesos bioquímicos, la relación que tiene con las formas de preparación, las formas de conservación y los efectos que tiene en nuestro organismo estos mismos cambios fisiológicos, pero también la podemos ver desde el punto de vista ya como fenómeno biológico, visto como el evento o el conjunto de eventos mediante el cual los organismos adquieren, asimilan, utilizan los diferentes nutrientes que provienen de los alimentos. Nos damos cuenta que una cosa es verla como disciplina científica y que una cosa es verla como proceso biológico inherente. A nosotros ahorita aquí, específicamente a los modos de esta ponencia, nos está interesando mucho la visión biológica, porque vamos a tratar dos elementos muy importantes que ustedes van a ver al final, la mediación que tiene en el papel que juegan los compuestos bioactivos en la alimentación. Es decir, formas en las que asimilamos, utilizamos los nutrientes, los incorporamos a nuestros procesos bioquímicos, los incorporamos a nuestros procesos fisiológicos para proveer al organismo de un funcionamiento adecuado, de un estado de salud que responda a nuestras necesidades funcionales. Término polisémico también, podemos encontrar diferentes definiciones para el término nutrición, y si hablamos de la salud, mucho más. Es un concepto que ha experimentado un proceso, este concepto de salud, ha experimentado una evolución notable a lo largo de los años, y es complicado porque imprime tanto desde el sentir de lo que el individuo tiene en sí como su funcionamiento, hasta lo que se hace en su proceso de mantención. Define la salud como un estado de completo bienestar mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué me está diciendo esto? Que todo aquello que hace que nuestro organismo esté en este balance, en este equilibrio funcional de bienestar, más aquellas acciones que se hacen para que esto ocurra, pertenece a este contexto del análisis de la salud. También es una definición polisémica, evolutiva, y que va a seguir en este proceso de desarrollo y de inclusión. Si revisamos desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la salud pública, vamos a encontrar una notable cantidad de definiciones diferentes. Y regresamos entonces a donde partimos, a los compuestos bioactivos. ¿Qué son? ¿Qué les decíamos que eran? Pues son una vasta gama de moléculas potencialmente bioactivas. ¿Qué significan bioactivas? Que tienen una actividad biológica para generar un cambio en su proceso de interacción en nuestras rutas metabólicas y en nuestras actividades fisiológicas. Estos compuestos, desde el punto de vista clásico, y también en esto hay controversia, no son considerados desde el punto de vista clásico como nutrientes como tales. Hay algunos nutrientes que luego aparecen en textos referidos como compuestos bioactivos, lo vamos a ver aquí ahorita en unos minutos, y entonces genera controversia este acercamiento a la identidad, a la naturaleza de los compuestos bioactivos. Hacen acciones una vez que están incorporados en nuestro cuerpo, en nuestras estructuras celulares y tisulares, hacen acciones, establecen
interacciones específicas con rutas bioquímicas, con determinados tipos de células, con determinados tipos de tejidos, y hay una respuesta de nuestro organismo a eso. Ya les decía desde el inicio que es un mundo vasto, es complejo. Aquí les presento solamente algunos de los grupos que son considerados como compuestos bioactivos. De los más manejados, tenemos a los polifenoles, que de una complejidad estructural que ustedes van a ver, es notable. En este grupo están los taninos, tenemos los flavonoides, que ya por sí, ellos mismos, por naturaleza propia, tienen su complejidad estructural y química. Están las cumarinas, los lignanos, los estilbenos, las quinonas, las xantonas. También tenemos los carotenoides, que son un poco más cercanos. Están los carotenos y la xantofila, clasificados. Y tenemos los compuestos bioactivos. Hay compuestos bioactivos de tipo biopéptidos activos. Tenemos constituidos por 2 aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, de disímil naturaleza, tanto pueden ser de origen vegetal como de origen animal, y que tienen también una actividad biológica importante. No nos vamos a meter aquí con estos. Está la fibra dietética. Hace unos minutos el ponente anterior hablaba de la importancia que tienen estos compuestos, muchos de ellos considerados como prebióticos. Aquí está la inulina, que es un fructo polisacárido. Tenemos los beta-glucanos, muy presentes en la avena, los fructooligosacáridos, que son los FOS, muy conocidos, y los galactooligosacáridos, conocidos como GOS. Hay pectinas, que son polisacáridos del ácido galacturónico, que aparecen muy presentes en la fruta, y algunos fragmentos de estas pectinas también tienen actividad biológica a nivel intestinal. Es un mundo amplio. Hay otros compuestos también considerados dentro del campo de la fibra dietética que suelen tener actividad biológica y que son considerados como compuestos bioactivos. Otro grupo notable son algunos ácidos grasos poliinsaturados y aceites esenciales que tienen actividad biológica notable, como son el ácido eicosapentaenoico, el EPA y el ácido docosahexaenoico, DHA, y algunos compuestos esenciales como terpenoides, isoprenoides, sustancias aromáticas y algunos compuestos alifáticos de actividad biológica notable. Este es el panorama. Hay un grupo particular, se llama alcaloides, no lo incluí aquí. No todos tienen características de compuestos bioactivos, pero algunos de ellos muestran características de compuestos activos. Desde el punto de vista de la variedad química que pudiéramos nosotros incorporar como compuestos bioactivos, es enorme, es grande, es un ámbito de la ciencia de la nutriología y la alimentación que está en franco desarrollo y que necesita que se continúe investigando, tanto desde el punto de vista de la investigación básica como desde la investigación aplicada. ¿Qué son entonces? Desde el punto de vista de los compuestos bioactivos, los polifenoles. Los compuestos fenólicos son una amplia variedad de sustancias orgánicas de naturaleza fundamentalmente de origen vegetal, ¿estamos de acuerdo? Hay clases y subclases de los compuestos polifenólicos, y esto está definido por las características particulares de la estructura química que ustedes van a ver ahorita, de los tipos de sustitución que presenten unos anillos fenólicos que están formando parte de la estructura de los compuestos fenoles y de la estructura del pireno, que también es estructuralmente formando parte de los polifenoles. Y encontramos entre los polifenoles una variedad de compuestos. Están los ácidos fenólicos, que son derivados fundamentalmente del ácido oxohidroxibenzoico y del ácido hidroxicinámico. Están los tistelbenos, los lignanos, los alcoholes fenólicos, los flavonoides y los taninos, entre otros. Los polifenoles aparecen en las células vegetales como resultado del metabolismo secundario de las plantas. Hay 2 vías metabólicas fundamentales que tributan a la aparición de los polifenoles, que es la vía o ruta del ácido químico. A partir de ahí en las plantas se generan aminoácidos aromáticos como la tiroxina y la fenilalanina. También aparecen los ácidos cinámicos y otros derivados como fenoles, ácidos fenólicos, cumarina, linano. La otra ruta es la ruta de los poliacetatos, que es la responsable de la síntesis de las quinonas y los xantanos, y en la misma célula vegetales se da una interacción, una combinación de rutas, que es lo que se llaman las rutas mixtas, que combinando la del ácido químico y la ruta de los poliacetatos tiene como generación de los flavonoides, un núcleo muy notable en los procesos polifenólicos. ¿Por qué son tan notables? ¿Por qué revisten esta importancia desde el punto de vista de los compuestos bioactivos? Principalmente por la capacidad que tienen para modular la actividad de diferentes enzimas, tanto a nivel gastrointestinal como incluso
dentro de nuestro organismo, ya en los fluidos, una vez que han sido absorbidos e incorporados a nuestra dinámica sistémica celular. También esto interfieren consecuentemente con mecanismos de señalización celular y mensajería celular. Estos mecanismos a través de los cuales la célula recibe señales desde otros tejidos, desde otras células y de los propios fluidos corporales, y cómo se comunican para establecer determinados procesos. Y además, y esto es aún más notable porque ha sido posiblemente de los más utilizados en la investigación, interactuar con distintas reacciones metabólicas celulares de óxido reducción. Se ven los polifenoles involucrados en esas reacciones de oxidación-reducción muy importantes para nuestro organismo. Aquí están. Es avasallante desde el punto de vista estructural los polifenoles. Hay derivados del ácido gálico, que lo ven aquí, que es una estructura polifenólica con grupo carboxilo. Perdón, disculpen. Del ácido válico, del ácido cumarínico, los estilbenos también, son dos estructuras fenólicas enlazadas. Tenemos la lignina, la quinona, derivados de doxorubicina. Ven ustedes que estructuralmente son extremadamente complicados. Tenemos las antonas y tenemos en este caso, señalados aquí como ejemplo de los flavonoides, la quercetina, que es un flavonoide junto con resveratrol bastante estudiado, y esto muy vinculado a los procesos de la protección cardiovascular y demás. Ven, no creo que haya que hacer un esfuerzo particular para darse cuenta que la complejidad es el signo propio de este grupo de compuestos y han sido muy estudiados, lo cual no significa que ya esté exhausto este tema, hay que hacer continuarle. Voy a mencionar algunos ejemplos generales, no me voy a meter en todos los polifenoles, no es posible, no es tiempo, pero sí voy a mencionar algunos que creo que son notables y que son de mención común en el campo de la nutrición. Tenemos los taninos, que son posiblemente los polifenoles de mayor grado de polimerización, son extraídos de las plantas, los podemos encontrar en uvas, manzanas, arándanos, la granada, la frambuesa, el té, la avellana, el cacao, la canela, la cerveza, el vino, pues son muy presentes en la composición de nuestros alimentos. Algunas algas marinas son particularmente ricas en polifenoles. Se clasifican en sustento al monómero base. Hay una estructura básica más pequeña que define la característica de la denominación del tanino. En particular, por ejemplo, tenemos conglomerados y condensados de ácido gálico, tenemos conglomerados de ácido elágico, de flavonoles y de fluorolucinol. Cada uno de estos constituye una unidad monomérica, así como mismo visualizamos las proteínas, que los monómeros son los aminoácidos. Pues bueno, aquí los monómeros son estos compuestos: ácido gálico, ácido elágico, las flavonas, los flavonoles, el fluorolucinol, que una vez condensado y polimerizado constituyen los taninos. Estos se ensamblan en estructuras poliméricas de altísimo peso molecular, son grandes moléculas, con distinta capacidad de unión a proteínas y otras macromoléculas. Esto es una característica propia de los taninos, suelen interactuar con macromoléculas como las proteínas, con algunos glucolípidos, con glicopolisacáridos que son importantes también. Esto confiere una capacidad muy particular para secuestrar sustancias y retener determinadas acciones celulares. Tienen distinta capacidad en este proceso de unión, no todos lo hacen del mismo modo. Hay que considerar cuál es la característica estructural y la reactividad química del monómero por el cual están formados y de qué manera interactúan entre sí en la propia molécula del polímero tanínico. Tienen distinta susceptibilidad de hidrólisis. Una vez que se han condensado, que están unidos para formar este polímero, los taninos pueden ser hidrolizables o no hidrolizables por los mecanismos estos que nosotros tenemos en nuestro proceso digestivo y demás. Y entonces esto clasifica en dos tipos. Y aquí vemos, por ejemplo, un condensado de flavonas, como que tienen aquí, pertenece al grupo de los taninos no hidrolizables. Sin embargo, un condensado a partir de un glucósido del ácido gálico es un tanino completamente hidrolizable. Mucho más sencilla la de ácido gálico y la estructura condensativa de la flavona de mayor nivel de complicación. Y esto de que sean hidrolizables y no hidrolizables tiene una mayor importancia. Ya el ponente anterior mencionó que durante el proceso digestivo, compuestos que incluso sin ser nutrientes, que llevan a nuestro organismo, podrían ser objetos y sujetos de la acción de la microflora intestinal. Entonces, derivar en otro tipo de sustancias que en definitiva están relacionados con la actividad biológica que esto muestra. Entonces, esto de que sean hidrolizables y no hidrolizables tiene
notoriedad. De estos compuestos taninos están los flavonoides. Son derivados de las llamadas rutas mixtas, son combinación de lo que hace la ruta del ácido chiquímico y la ruta de los poliacetatos, y son moléculas bioactivas muy conocidas, muy estudiadas y con beneficios que llaman poderosamente la atención a los investigadores del área de la ciencia de la nutrición, bioquímicos y fisiólogos en general. Los flavonoides, el nombre proviene del latín flavus. Yo creo que este nombre lo han escuchado, esta raíz la han escuchado en algún lugar, que significa amarillo. Conocen la riboflavina, también está marcada por este color amarillo característico, la vitamina B2. Es una subclase de los polifenoles, muy abundante dentro del reino vegetal. Es muy difícil que no encontramos un flavonoide de algún tipo en algún alimento, alguna fruta, alguna hoja, algún tallo, y fue descubierto por un científico húngaro, a ver si no me falla mi húngaro, Albert Senz, que recibió el Premio Nobel de la Fisiología y la Medicina en el año 1937, descubrió inicialmente este flavonoide llamado en las cáscaras de limón, llamado citrina, y él descubrió que tenía la capacidad de actuar en los procesos de permeabilidad de los capilares sanguíneos. A partir de ahí se desató toda una corriente de investigaciones sobre los flavonoides. Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto común, el difenilpirano, que es este que ven ustedes aquí en esta esquina. Difenilpirano, el pirano es una estructura heterocíclica que está al centro de la molécula, unido por dos anillos fenólicos, el A y el B, siendo el pirano el que está al centro. Los flavonoides son derivados precisamente de este compuesto. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta que estos grupos fenólicos, llenos de insaturaciones y el oxígeno en su proximidad, han de presentar unas características de reactividad química muy notables para este grupo particular de compuestos. La clasificación de estos compuestos, de los flavonoides, se hace en base al estado de oxidación de este anillo heterociclo central y al estado de sustitución de los dobles enlaces en la estructura de los anillos fenílicos. Aquí están los flavonoides. También, si partimos que los polifenoles eran una variedad enorme de compuestos, los flavonoides también representan una elevada. Esta es la estructura inicial, el pirano con el difenilpirano, y a partir de aquí encontramos que están las isoflavonas. Ven ustedes que van modificándose los sustituyentes en la estructura de los grupos fenílicos. Están los flavonoles, que son básicamente la misma estructura con las modificaciones en el estado de sustitución de los anillos fenólicos. También encontramos las antocianidinas. Igualmente hay una modificación oxidativa en la estructura del heterociclo central del pirano. Los anteriores tenían un grupo funcional cetónico. Aquí no está el grupo funcional cetónico, eso cambia en definitiva la reactividad. Tenemos también los flavonoles, tenemos los flavanos y algunos otros grupos que no estamos mencionando específicamente aquí, pero y estos son las estructuras generales de cada uno de los subgrupos. Cada uno de estos subgrupos tiene la flavona, la isoflavona, la antocianina particular con su nombre y sus características de reactividad. Otro grupo importante de estos compuestos reactivos son los carotenoides. Son clasificados como tetraterpenos, complejos en estructura. Los terpenos son derivados del isopreno, que es este que vemos aquí. Vemos que es un alqueno que tiene dos dobles enlaces con un proceso de conjugación y además presenta un sustituto metílico, disculpen, un sustituto metílico en uno de los carbonos. Dos, a partir de la estructura del isopreno, nos damos cuenta que los terpenos, este es un monoterpeno, tiene dos moléculas de isopreno. A medida que nos vamos moviendo, por ejemplo, los diterpenos tienen una molécula de isopreno de terpenoide y otra molécula de terpenoide, y los tetraterpenos, como el beta-caroteno, muy conocido, precursor de la vitamina A, es conocido y clasificado como un tetraterpeno, porque dentro de esa estructura hay 4 moléculas de terpenoide formando parte. Se ven un poco más simples, pero desde el punto de vista estructural, no con esta cantidad de anillos cíclicos y demás de los flavonoides. Sin embargo, esta enorme cantidad de dobles enlaces le confieren características muy peculiares para su reactividad química. Estos dos grupos los tenemos aquí. Los carotenoides se dividen en carotenos, xantofilas. Veamos que los carotenos están constituidos
única y exclusivamente por carbono y hidrógeno, son completamente hidrocarbonados. Sin embargo, en la xantofila aparece cierto nivel de oxigenación en los anillos ionónicos que están en los extremos, lo cual modifica de manera notable las características de los carotenoides y la xantofila. Estos muestran algunas reacciones que los carotenoides normalmente no pueden dar, y esto se debe al estado de sustitución de los carbonos por grupos de hidroxilo o oxígeno propiamente dicho en la xantofila. Los carotenoides son pigmentos liposolubles naturales sintetizados en las plantas, algas y bacterias, y por su insaturación estructural son sensibles a los procesos de oxidación por metales, ácidos orgánicos, peróxidos, por el calor, la propia influencia de la luz y por las llamadas enzimas lipooxigenasas. Entonces son compuestos que muestran cierto grado de inestabilidad y deben tenerse en cuenta en los procesos de conservación. Tenemos algunas fuentes, tenemos por ejemplo el licopeno, que aparece en el tomate, aparece muy notable, está muy relacionado con los procesos de la salud prostática. Tenemos el alfa-beta-caroteno en la zanahoria, la luteína y la zeaxantina, muy estudiada en los últimos años, están en la alfalfa, en el maíz, en la yema del huevo. La bioxantina está presente en los pigmentos de la naranja, igual que la luteína y la criptoxantina. La astaxantina es un pigmento característico de los crustáceos, la encontramos, y de algunas especies de peces, como por ejemplo el salmón. Hay microalgas que también son productoras de astaxantina y algunas cepas de levadura. Tenemos la cantaxantina, que también aparece en crustáceos, y la proxantina, que forma parte de la estructura del azafrán. Los carotenoides se vuelven un grupo de compuestos reactivos notables. Su reactividad y sus funciones están muy marcadas por esta cantidad de dobles enlaces notables, por el tamaño de la molécula, por su solubilidad, esta solubilidad lipídica que le permite actuar a nivel membranoso, la geometría molecular y la presencia, en el caso particular, de los grupos, de los dobles enlaces, y en el anillo ionónico de la xantofila, tener estos grupos hidroxilo. Son transportados en el plasma sanguíneo y muchas veces se han utilizado en los estudios de población como biomarcadores del consumo o la ingesta de frutas y vegetales, para clarificar un poco la relación entre la dieta y distintos padecimientos que están relacionados con la ausencia de consumo de vegetales en la alimentación. Se maneja hipotéticamente, no están totalmente elucidados los mecanismos moleculares, se maneja que los carotenoides tienen un potencial importante, fundamentalmente el beta-caroteno, no siendo el único, beta-caroteno porque ha sido uno más estudiado junto con el licopeno, no siendo el único, pero que sirven como supresores de los radicales superóxidos. Los radicales superóxidos, que son especies reactivas del oxígeno, que tienen la capacidad de actuar sobre estructuras no saturadas de la membrana o sobre la estructura del propio núcleo de la célula y de las especies de ácidos nucleicos. También los carotenoides actúan, no suelen actuar solo en estos procesos de funciones biológicas, sino que se ven acompañados muchas veces en cuestiones sinérgicas con otros compuestos que forman parte de la propia economía celular o de los fluidos corporales, o sustancias exógenas que vienen de fuera del cuerpo, o las propias enzimas que forman parte de los procesos metabólicos. O sea, ellos más bien podrían ser considerados como moduladores fisiológicos de los procesos oxidativos celulares. Ya viendo esto, yo no voy a abordar otros. Consideré que presentar de manera general un poco qué son los compuestos bioactivos y dos grupos, los polifenoles, los flavonoides y estos carotenoides, podríamos entrar en algo que es notable, que es sustancialmente importante, porque tenemos la percepción que una vez que nosotros consumimos los alimentos, estamos disfrutando mágicamente de todas las características y los beneficios que ellos podrían presentar. Vamos a hablar de dos elementos muy importantes, creo que ustedes lo consideren, que tomen nota, que son la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad. Vamos a entrar con qué significa esto. Nosotros no podemos pensar que los compuestos bioactivos están flotando dentro de la estructura del alimento. Los compuestos bioactivos están intrínsecamente enlazados con la estructura de la matriz biológica de la cual vienen. Si estamos hablando de carotenoides está en interacción con los componentes de la fruta y vegetales. Si estamos hablando de los flavonoides, están estrechamente vinculados con la estructura. ¿Qué mide entonces la bioaccesibilidad? Mide la proporción del compuesto consumido en un alimento que es liberada. El alimento tiene una cantidad de compuestos bioactivos.
Pero yo puedo considerar como disponible que es liberada desde la matriz alimentaria. ¿Es liberada dónde? Al conducto luminal, al tracto, para que durante el proceso de digestión propiamente dicho, es absorbida e incorporada a nuestro fluido para que experimente biotransformación en determinados tejidos, en el hígado, donde sea, y aquella fracción, y aquí entra algo que se mencionó anteriormente, que es este contexto de los probióticos y prebióticos, algunos compuestos reactivos pueden experimentar biotransformación por la microflora intestinal. Y esos compuestos que son transformados por la microflora intestinal pueden ser absorbidos para ejercer. Entonces ya no solo tenemos la acción propia del compuesto bioactivo, sino que podríamos tener la acción propia biológica de este metabolito que es resultante de la acción de la microflora. Entonces hay que considerar que en la acción biológica de los compuestos bioactivos también podría entrar el papel de la microflora intestinal. ¿De qué estamos hablando de bioactividad? Representa la actividad que el compuesto absorbido, ya una vez en la economía de nuestro cuerpo, o sus metabolitos, propiamente dicho, porque a veces que se biotransforma, entra en las rutas metabólicas para hacer su función, ese efecto que nosotros estamos esperando. ¿Qué cosa es la actividad biológica particular que ejerce el compuesto bioactivo o su metabolito en las reacciones y los procesos de la economía celular? Y llegamos al gran protagonista, a la biodisponibilidad. Se refiere, y esto es muy importante, hablamos de la biosensibilidad, no es lo mismo que biodisponibilidad. Esto se refiere a la cantidad de compuesto que una vez que completa la ruta de paso a través del tracto gastrointestinal y es absorbido, alcanza los tejidos y es disponible para hacer su función. O sea, la biosensibilidad lo separo de la matriz biológica. Queda en el lumen y la biodisponibilidad es ya lo absorbí y empieza su proceso de distribución. La bioaccesibilidad está mediada por la velocidad de captación que tienen los tejidos de este compuesto. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significado tiene? ¿Qué significa? De este compuesto que se absorbió y circula, ¿cuántos los tejidos son capaces de absorber una vez que él ha interactuado con todos los componentes de la economía corporal? Entonces, para nosotros poder entrar en un análisis de bioaccesibilidad y biodisponibilidad de compuestos bioactivos, hay que considerar, uno, la cantidad de compuestos alimentarios que se encuentra en la matriz biológica y pueden ser divididos por los procesos. Me interesa cuánto hay en el alimento, me interesa cuánto hay en el vegetal, me interesa cuánto hay en el alimento, en el yogur, me interesa cuánto hay en la fruta, pero me interesa también cuánto puede ser liberado. Conociendo la cantidad de este compuesto es importante también cuánta parte entra a la sangre y con qué velocidad pasa este a partir del proceso de absorción. Para ello se requiere conocer la cinética y la velocidad de absorción y ingreso a la sangre, así como la concentración máxima que este compuesto puede tomar dentro de la estructura de los fluidos celulares y la velocidad con la que desaparece el compuesto bioactivo de la sangre. Ya está en la sangre, ya está circulando, ya sabemos con qué velocidad aumentó, ahora nos interesa saber con qué velocidad ha captado por los diferentes tejidos. Y finalmente sale a través de los procesos de excreción biliar o urinaria. Vamos a poner algunos ejemplos específicamente que tienen que ver con los compuestos bioactivos con capacidad hipoglucemiante, que es en definitiva, como diríamos, el pollo de este arroz con pollo, los compuestos hipoglucemiantes. Hay muchos que pudieran ser objeto de este análisis. Yo tomaré específicamente solo algunos de ellos a modo de ejemplo. Vamos a iniciar por algo que se ha puesto muy de moda, muy conocido, pues muchos conocen la cúrcuma. En la cúrcuma hay un compuesto muy notable, muy estudiado, que es la curcumina. Es un compuesto polifenólico. La curcumina es un compuesto bioactivo reconocido. Aquí vemos su estructura química muy bonita, extremadamente compleja. Yo creo que de verla, los químicos se han de imaginar cuáles son las capacidades de reactividad química. Tiene dos grupos fenólicos con sustitución de grupos hidroxilo y además presenta dos grupos carbonilos próximos. ¿Estamos de acuerdo? Es una, desde el punto de vista química, es una difenilcetona y hay ensayos químicos, ensayos que han mostrado en grupos de individuos, en ratas y otros especímenes, que han mostrado acción biológica específica de la curcumina cuando se manejan cantidades entre 500 y 1500 miligramos diarios de consumo. Se ha visto que bajo estas concentraciones de uso, la curcumina es capaz de reducir la glucosa en ayuna entre 10 y 20 miligramos por decilitro
e incluso reducir aproximadamente entre 0,3 y 0,5% la hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. También se le atribuye, como modelo hipotético, que esta capacidad que tiene transita por su acción antiinflamatoria y antioxidante. Estos son teorías hipotéticas, los mecanismos moleculares y bioquímicos de acción todavía no se conocen. Más se ha visto el efecto que hace cuando se consumen estas cantidades. Esto es solo un ejemplo. Aquí nos interesa entonces visualizar la biodisponibilidad. La absorción de la curcumina es limitada y se metaboliza rápidamente. Es una cosa increíble. O sea, no se absorbe en una elevada proporción, se metaboliza prácticamente muy rápido cuando llega, sin embargo es capaz de mostrar actividad biológica. ¿Qué me está diciendo esto? Que el proceso de captación celular a partir de los fluidos sanguíneos y del propio plasma podría ser muy alto para que ella pueda ejercer. El uso de formulaciones avanzadas, por ejemplo, nanopartículas, liposomas, acompañamiento de piperina, que también se ha visto mejora significativamente la disponibilidad. Una de las cosas que había mencionado yo anteriormente es que no actúan estos compuestos de manera aislada. Se ven muy apoyados por otros compuestos bioactivos y por otras sustancias de la célula y por otras sustancias probablemente de la economía celular que podrían apoyar o incluso bloquear su función. Entonces se ha visto que cuando se trabaja con piperina, que es un alcaloide que aparece en la pimienta negra, se incrementa definitivamente mucho la disponibilidad, la biodisponibilidad, y se incrementa también la actividad biológica de la curcumina. Otro importantísimo, muy utilizado, muy conocido también, es el resveratrol. Resveratrol es un polifenol de la familia de las fitoalaxinas, del grupo de los cisterbenos. Lo podemos encontrar en la piel de uva, en la zarzamora, en el cacao, en el cacahuate, en vino tinto, en una enorme cantidad de fuentes alimenticias. Aquí está la estructura, lo podemos ver, dos grupos fenólicos sustituidos con un enlace hidrocarbonato insaturado de por medio, lo cual define de manera significativa su reactividad. Se han hecho estudios que han demostrado que el resveratrol en dosis de 150 y 500 miligramos diarios durante 3 y 6 meses ha mostrado reducciones moderadas en la glucemia en ayuna y un decremento entre el 5 y el 10% en algunos otros estudios de la resistencia a la insulina, mejorando la sensibilidad de los tejidos a este importante señalizador mensajero de la actividad glucémica celular. Entonces, esto se ha observado con resveratrol, aparte de sus propiedades antioxidantes, ella es antiinflamatoria, sobre todo antioxidante, que la ha vinculado con la salud cardiovascular. Biodisponibilidad, sí se absorbe eficientemente mucho y su conjugación hepática es rápida. Hay una disponibilidad como celular no, del fluido muy reducida porque se metaboliza, sin embargo, aún así es capaz de ejercer su acción biológica. El efecto hipoglucemiante en este caso, de resveratrol regresando, aún así se absorbe muy bien, sale rápido del intestino a la circulación sanguínea, pero definitivamente, como él se metaboliza muy pronto, no lo encontramos en grandes concentraciones en la sangre, habría que ver en los tejidos cómo se manifiesta esta captación, la cinética, porque aún así él muestra y manifiesta actividad biológica hipoglucemiante. Otro muy conocido, y no es el único compuesto hipoglucemiante que podemos encontrar en la canela, es cinamaldehído. Hay otro compuesto que es el ácido cinámico, que también aparece en la canela, que tiene importante actividad de reducción de la glicemia. Aquí hay un detalle, encontramos 3 especies generales de planta del árbol de la canela utilizado, el Cinnamon ceylanicum, el tipo acacia y el tipo verum. Normalmente se intenta utilizar mucho y hay un llamado particular sobre utilizar el ceylum y utilizar el verum porque el Cinnamon acacia tiene importantes cantidades de cumarina. La cumarina es un compuesto también bioactivo que se ha observado que en concentraciones elevadas muestra hepatotoxicidad. Entonces, esto es muy notorio porque hay que visualizar que no están solos y que tanto se pueden acompañar de compuestos bioactivos que son sinérgicos y potencian la acción que hace, como compuestos bioactivos que tienen propiedades metabólicas tóxicas. La evidencia acumulada para este compuesto, para el cinamaldehído, disculpen, evidencian que el mismo genera un incremento de la captación de la glucosa a nivel celular,
que genera un mejoramiento de la sensibilidad a la insulina, fundamentalmente el tejido adiposo y el músculo esquelético, que mejora la síntesis de glucógeno hepático y provoca un enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Este efecto se ha visto fundamentalmente en ratas. Entonces aquí hay cosas que se han visto evidencia desde el punto de vista científico, sin concretar en cuáles son los mecanismos reales por los cuales realiza esta actividad. El efecto, seguimos con esto del efecto hipoglucemiante de ácido cinámico, disculpen, del cinamaldehído, lo tengo cruzado de ácido cinámico aquí. Este compuesto se ha visto, cinamaldehído, que tiene importancia en las vías de señalización celular para moléculas o biomoléculas notables vinculadas con el metabolismo de los glúcidos, con el transportador GLUT4, ahí les dejo de tarea que ustedes busquen el transformador, este transportador importante que tiene que ver con el ingreso de la glucosa, la movilidad de la glucosa, y la alfa-amilasa, que actúa tanto a nivel gastrointestinal como algunas amilasas que están dentro de nuestras células, y específicamente con las fosfatasas. Las fosfatasas PTP1B, que son enzimas que actúan en los procesos de activación y desactivación de los procesos metabólicos de los glúcidos a nivel celular. Entonces, estas son cosas que se han visto, proponen hipótesis de metabolismos moleculares, pero que requieren mayor nivel de estudio todavía. Se ha estudiado, en el año 2022 se hizo un estudio, un metaanálisis, se conglomeraron 6 ensayos clínicos que fueron realizados tras la elección de 435 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, los cuales tuvieron un seguimiento de 40 días y 4 meses posterior al consumo diario de dosis de canela con inclusión del cinamaldehído durante este tiempo con una cantidad entre 1 gramo y 6 gramos diarios. El metaanálisis, el análisis posterior estadístico y científico demostró que ocurrió una disminución significativa en la hemoglobina glucosilada que rondó entre 0.04 y 0.14 con un intervalo de confianza del 95%. Y en la prueba de glucosa en plasma en ayuna se observó también una reducción para este intervalo de confianza entre 0.66 y 1.02. O sea, me interesan los intervalos de confianza más que para los medios para que uno visualice entre qué rango se puede mover. Estos fueron hallazgos científicos que se encontraron para el efecto hipoglucemiante del cinamaldehído. ¿Qué pasa con la biodisponibilidad del cinamaldehído? El mismo se absorbe alrededor del 52% a través de la piel. Ya saben ustedes que hay perfumes, cremas, colonias que utilizan canela como parte de su composición, o sea, también está presente en la cosmética, o sea, no solo llega a nuestro organismo a través de los alimentos, y que a nivel intestinal se absorbe aproximadamente en un 98%. O sea, se absorbe muchísimo. Se ha demostrado que la velocidad de absorción del cinamaldehído es bastante elevada. El cinamaldehído se metaboliza y secreta principalmente en la orina y en menor medida en las heces fecales. Con este nivel de absorción, se absorbe muy rápido, se absorben a tanta cantidad, debemos pensar que la cuantificación de él en heces fecales debe ser bastante poca. Después de la administración oral, en ratas, a nivel entre la peritonia y ratones, entre el 69 y el 98% de la dosis se recuperó en la orina. O sea, se absorbe mucho, pero una buena cantidad también se excreta en la orina. O sea, lo que finalmente queda dentro del organismo es una cantidad un poco menor. Se van dando cuenta de la dinámica intrincada y complicada. Cuánto se absorbe, cuánto llega a la sangre, cuánto absorben los tejidos, qué velocidad, cuánto se retiene, porque esto modula de manera importante la actividad biológica que podrían tener estos. ¿Qué hay con la toxicidad? Bueno, se ha visto que el cinamaldehído como molécula es capaz de generar en ciertos individuos una alergia local por intolerancia y tiene la capacidad de generar irritabilidad general a nivel epitelial, o sea, no solo en la piel, sino que concentración un poco elevada podría irritar epitelios de la mucosa bucal, incluso el propio tracto gastrointestinal. Sin embargo, en las cantidades comunes que son consumidos, la canela y este cinamaldehído en los alimentos no se han observado este tipo de reacciones intermediarias, secundarias, a menos que tengas tú una condición alérgica. Es común, y esto ya lo mencionaba, es común encontrar el cinamaldehído acompañado de cumarina, la 1,2 benzopirona, que es un compuesto que ha mostrado tener capacidad de hepatotoxicidad. El cinamaldehído por sí solo, en concentraciones muy elevadas, también podría generar un efecto
tóxico a nivel hepático. O sea, que hay que tener en cuenta que esto no se puede comer al cubo por ciento, sino que hay que considerar. Otro compuesto importante es la berberina, que es un alcaloide, un isoquinolónico como alcaloide, que también tiene capacidad hipoglucemiante. En estudios clínicos han demostrado para la berberina que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 podría generar una reducción importante de glucosa en la ayuna con el consumo diario de 20 a 30 miligramos por decilitro y disminuir incluso la hemoglobina glucosilada alrededor del 1%. La berberina aparece, es parte de la raíz, las hojas y la corteza de una planta, Berberis vulgaris, no es la única. Hay otra, hay una que se llama Coptis chilensis, que también es otra planta que contiene la berberina. La biodisponibilidad, esto es otro objeto importante para visualizar un poco lo complejo que es analizar la capacidad hipoglucemiante. La biodisponibilidad de la berberina es menor al 1%. O sea, de lo que tú consumes, alrededor del 1% es lo que se absorbe a nivel intestinal. Los datos farmacocinéticos en roedores y humanos han revelado que tienen una absorción deficiente a nivel intestinal y un metabolismo rápido en el cuerpo, con una baja biodisponibilidad oral. Su tendencia a la autoagregación y su forma iónica, cuando lo consumimos, reduce la biodisponibilidad. Y aunque la concentración plasmática es baja, cuando se han hecho, sobre todo en ratones, análisis tisulares, han observado que la berberina está en cantidades notables en el hígado, riñón, músculo, pulmón y cerebro de estos ratones. O sea que aunque se absorbe el 1%, todavía ella es capaz de realizar su función biológica. ¿Qué hay con esto? Bueno, yo les decía a ustedes que nos lleva a un punto muy importante, a considerar que forman parte de toda una estructura y aquí aparecen conceptos tan importantes como la dietoterapia funcional. ¿Qué es la dietoterapia funcional entonces? Es aquella enfoque nutricional avanzado que aplica, visualiza intervenciones dietéticas estratégicas para modular procesos bioquímicos y fisiológicos a través de alimentos y sus componentes bioactivos. Por eso que los compuestos bioactivos tienen un significado muy especial aquí en la dietoterapia funcional. Aquí se basa en el uso de como parte de los alimentos y de incluso suplementos también, los omega 3, los flavonoides, los carotenoides. Entonces, esto es muy notable. Hay otro concepto importante porque es también polisémica esta definición y los compuestos bioactivos con apoyo en este conocimiento que se tiene actualmente de las ciencias ómicas, que son un paradigma importante de estudio del metabolismo y la nutrición, la nutrigenómica, la nutriepigenética, la metabolómica, que son ciencias ómicas que incluyen este análisis del efecto que tiene la alimentación y sus componentes sobre la expresión genética y las funciones celulares. Y su objetivo, en principio, es prevenir y manejar enfermedades crónicas mediante la optimización del entorno bioquímico y fisiológico de nuestro organismo. Ahora bien, si estamos hablando de la dietoterapia funcional, pues también podríamos mencionar la medicina funcional. Podríamos hablar de la medicina funcional, que es un paradigma clínico integrador, un paradigma que a partir de visualizar esta multiinfluencia de componentes del entorno del organismo, el descanso, la luz, el sueño, la actividad física, nosotros podemos corregir determinadas disfunciones subyacentes a nivel molecular, genético y bioquímico y definitivamente prohibir o reducir el desarrollo de enfermedades crónicas. Y aquí entran los alimentos y sus componentes bioactivos. En la medicina funcional anda en franco proceso de desarrollo, no se limita solo a los síntomas, intenta visualizar las causas de las enfermedades, incluso hasta a nivel molecular, y la alimentación y sus componentes son fundamentales. A modo de conclusión, los compuestos bioactivos constituyen una extraordinaria variedad de biomoléculas, ¿verdad? De estructura compleja y naturaleza química variada y reactividad química elevada. Aparecen en una enorme cantidad de alimentos. Los compuestos bioactivos muestran cierto grado de interacción química y estructural con los componentes de las matrices biológicas donde ellos se encuentran. Y aquí marcan este concepto tan importante ya conocido como bioaccesibilidad. Varios factores que definen el acto alimentario, el momento de consumir, modulan la expresión de la actividad biológica de los compuestos bioactivos. Cómo se preparan los alimentos, cómo se seleccionan, cómo se conservan, en qué momento se consumen. Los efectos de las sustancias bioactivas en el organismo están fuertemente determinados por la forma en la que estos compuestos se absorben, se transportan, se distribuyen y se almacenan en nuestros tejidos, en nuestro cuerpo, lo cual parece ser interferido por distintas circunstancias, mecanismos bioquímicos y fisiológicos. Y los compuestos bioactivos hipoglucemiantes en alimentos están sujetos a las mismas condiciones que el resto de los compuestos bioactivos que aparecen en los alimentos.
No esperemos cosas gloriosas de ello como algo particular. Tienen la mismo nivel de influencia. Los compuestos bioactivos y polosemiantes no pueden ser abordados aislados del resto de los factores que conforman parte de nuestra interacción con el entorno. A modo de conclusión, también la fuente de alimento es notable, es trascendente para ver los compuestos bioactivos y es fundamental que se contribuya con mayor esfuerzo al desarrollo de investigación básica y aplicada en este contexto de los compuestos bioactivos. Y a modo de conclusión, para cerrar, quiero presentarle esta frase de René Descartes, uno de los grandes filósofos de la historia humana, que dice, todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Me está hablando que yo puedo separar todo lo que se conoce para poderlo utilizar y entenderlo mejor. Muchas gracias. Así es como procedemos el espacio de preguntas y respuestas, maestro. Es por ello que me permito dar